Bien, jóvenes, vamos a continuar hablando acerca de la resistencia a la fatiga. Ya en la anterior clase habíamos hablado lo que es la resistencia, bueno, lo que es la fatiga, ¿sí? Un punto donde el material cede justo en el momento donde la deformación no es permanente. Pero a partir de ese esfuerzo, las deformaciones se hacen permanentes. Entonces, podríamos decir que la fatiga es el punto máximo de esfuerzo que puede soportar en el momento que un elemento cede. Sin embargo, se puede mejorar la resistencia a fin de que la fatiga pueda ser un poco más alta. Es decir, de que el material pueda resistir un poco más. Vamos a ver algunos consejos que se nos dan sobre cosas que se pueden hacer para mejorar la resistencia a la fatiga del hormigón en este caso. Uno, evitar detalles de diseño que ocasionen concentraciones severas de esfuerzo o distribuciones pobres de los mismos. A veces hay algunas intersecciones donde vienen conectadas muchas vigas y columnas, ¿sí? Entonces hay que evitar cosas así, donde se concentren muchas cargas. También los cambios de secciones. En las vigas puede haber secciones más anchas y secciones más delgadas. Eso se llaman las vigas principales, que tienen una sección más grande, y las vigas secundarias, que tienen una sección menor. Pero lo que no tendría que haber es de que en una misma viga haya cambios de secciones. Eso podría ser una razón para un punto de fatiga. También eliminar las esquinas y ranuras agudas. Ustedes han visto que cuando se vacían las columnas o las vigas, colocan unas maderitas en las esquinas del encofrado. ¿Alguien recuerda cómo se llama eso? ¿Sí? ¿Conocen? ¿Han visto? Eso se llama el chanfle, ya que se colocan en las esquinas del cajón, del encofrado, y evita de que se formen partes angulares, porque esas partes angulares son muy sensibles a los golpes y se pueden romper, ¿sí? También evitar detalles que generen restricciones muy localizadas. Y también diseñar las estructuras con trayectorias múltiples de carga o miembros redundantes, de manera que una grieta o fatiga en cualquiera de los miembros primarios no cause el colapso de la estructura entera. Bueno, tendría que haber varios elementos que estén soportando la carga, ¿no? No solamente uno. Bien, definiciones. Vamos a ver cómo se define la resistencia a la compresión. En el reglamento ACI, la resistencia a la compresión se denomina con F'C. Por lo general, esto se mide en megapascales. Para facilidad de cálculo se utilizan las unidades kilogramos centímetro cuadrado. La norma boliviana, la antigua norma boliviana, utilizaba FCK, que era la resistencia característica. Con esta resistencia característica se calculaba una resistencia media, ¿sí?, de diseño, que por lo general es mayor al FCK. Por ejemplo, si la resistencia característica era 210, el FCD se lo sumaba un porcentaje de mayoración y podría ser 250 o 260. ¿Por qué se agranda la resistencia?
porque se cree que el hormigón no va a alcanzar la resistencia. Ya siempre es menos. Así que si quiero sacar un hormigón de 210, diseño para un hormigón de 260 y con los errores y todo lo que puede pasar, voy a llegar a un hormigón que es más de 210, 220, 230. Y de esa forma voy a cumplir la resistencia mínima de diseño. Entonces, la norma boliviana ponía ciertos factores de seguridad a los materiales, creyendo, haciendo la suposición de que no son lo suficientemente fuertes para poder diseñar un hormigón mayor, pero en la práctica salía el hormigón que se quería diseñar. Pero ahora ya es más parecido al ACI, utilizamos un F'C, donde con este valor calculamos la resistencia que queremos, la resistencia real, y bueno, para el cálculo se utilizan factores de minoración de los esfuerzos y mayoración de las cargas actuantes, ¿no? Bien, entonces se cree que este valor de F'C en promedio alcanza 95% de resultados favorables. Eso quiere decir que si tengo 100 probetas de hormigón, 95 tendrían que ser buenas roturas, es decir, alcanzar la resistencia de diseño, y solamente 5 de 100 tendrían que fallar. Entonces, esa es la nueva consideración que toma, ¿no? Que se considera de que el 95% de las probetas a la compresión son buenas y un 5% fallan. Entonces, bajo esa estadística se trabaja la resistencia a la compresión. Bien, entonces en la norma boliviana se utilizaba una resistencia media, ya que incluía esta distorsión del 95%. Pero en la norma que se va a utilizar en hormigón armado directamente es el F'C, ¿sí? Asumiendo que solamente 5 de los ensayos podían fallar. Esa es la ACI 318. El siguiente semestre van a ver un poco la norma. Bien. Por lo general, cuando hablamos acerca de la resistencia del concreto, tenemos que hablar de una cantidad. Por lo general se describe de esta forma, con la denominación H y seguido de la resistencia en megapascales. Por ejemplo, H20 significa un hormigón de resistencia a la compresión de 20 megapascales, que equivale más o menos a un 210 kilogramos centímetro cuadrado. Estas demás resistencias ya se utilizan para obras que no soportan carga, que pueden ser aceras, cordoncitos de aceras y obras parecidas, ¿no? Que no soportan carga. Ya son más que todo obras de arte. Pero a partir del H20 en adelante ya se utilizan con fines estructurales. El H25 comúnmente utilizado para pavimento rígido. Lo mismo el H28. Y a partir entre el H20 y el H25 también se utiliza para concreto armado. Estos H30 y H35 e incluso hasta 40 se utiliza para el hormigón presbozado. Y bueno, estos otros Hs se podrían utilizar para pistas de aterrizaje, bóvedas y cosas así, ¿sí? Así que es común que vayamos orientándonos con esta nomenclatura, H, ¿sí? Bien. La norma HE, que es la europea, utiliza también simplemente esta numeración, que está de los megapascales, la resistencia a los 28 días. Bien. Correcto. Aquí está la resistencia a los 28 días crítica. Por ejemplo, el H20 es 20 megapascales, ¿no? Simplemente eso. Bien. Sí, más adelante.
Vamos a entrar a este capítulo que tiene que ver con la permeabilidad y absorción. Esta propiedad de la permeabilidad, ¿cómo la definiríamos? ¿Qué diríamos que es permeabilidad? A ver, ¿qué dirían jóvenes lo que es permeabilidad? La permeabilidad sería cómo traspasa el agua Bien, o cómo penetra el agua sobre la superficie. ya. La capacidad que tiene un material de dejar pasar agua a través de la permeabilidad. Las arenas tienen gran permeabilidad, pero las rocas tienen una permeabilidad muy baja. Podría decirse casi nula, ¿no? Pero sí son permeables. Hay algunas rocas que son más permeables que otras, pero la roca, por lo general, tiene cierto grado de permeabilidad. El concreto se puede considerar también un tipo de roca artificial. Entonces, también el concreto tiene cierto grado de permeabilidad. ¿Sí? Y cuando hablamos de la absorción, ¿qué entienden ustedes de la absorción? ¿Qué es la absorción? ¿Qué es la absorción? ¿Cómo definirían la absorción? Bueno, la absorción es esa capacidad que tienen los materiales de absorber en su interior y retener contenido de humedad. Especialmente las arenas, las gravas, tienen cierto porcentaje de absorción. Y sobre todo las rocas. Cuando ustedes echan una pequeña cantidad de agua al piso de cemento, ustedes van a notar cómo el cemento absorbe esta agua. Necesita hidratarse muchas veces. Así que la absorción es importante tomar en cuenta. Y eso sirve porque si estoy preparando hormigón y tengo que ponerle cierta cantidad de agua, tengo que calcular cuánto va a absorber de agua los áridos para hidratarse, porque esa agua que los áridos consumen no se va a tomar en cuenta en el agua que se utiliza para el mezclado. Así que la absorción es importante tomarla en cuenta. ¿Sí? Aquí cuando habla acerca de la absorción, es el proceso por el cual el hormigón ejerce atracción sobre los fluidos con los que está en contacto. Es la retención, adhesión o concentración en la superficie de un sólido de sustancias disueltas o dispersas en un fluido. ¿Sí? Y la permeabilidad del hormigón al agua es la propiedad que permite el paso del fluido o vapor a través del hormigón, ¿no? Lo que habíamos hablado. El hormigón tiene una estructura porosa y eso mejora su permeabilidad. El hormigón tiene una amplia variedad de poros por los cuales puede ingresar agua. ¿Sí? Entonces, los poros en los agregados, hablando de la grava o la arena, sufren solo pequeños cambios con el tiempo,
pero los poros en la pasta de cemento están sujetos a grandes cambios, en especial durante los primeros días de la pasta, ¿no? Durante el endurecimiento. Entonces, es importante tomar en cuenta esto, porque el agua que se coloca al concreto, cuando se está mezclando, podría ser absorbida por los áridos, y esta relación agua-cemento podría ser insuficiente. Eso puede pasar, por ejemplo, en un día muy caluroso, donde está haciendo sol fuerte, y quizás le ha pegado, ¿no? Durante algunos días a la grava el sol, y los áridos entran calientes a la mezcladora. Estos lo primero que hacen es absorber agua, dejando una cantidad reducida de agua para que se pueda mezclar los áridos con el cemento. Entonces, eso puede hacer variar. Podría salir muy seco, ¿no? El concreto. O podría pasar de que caiga una fuerte lluvia y moje todos los áridos y eso los hidrate por completo. Así que cuando ponemos a la mezcladora, los áridos ya no absorben agua y resulta que la mezcla podría quedar bastante aguanosa, porque ya se va a presentar un exceso de agua. Entonces es importante tomar en cuenta tanto la absorción como la permeabilidad, ¿no? Del concreto. ¿Cómo se puede medir la absorción? Aquí hay una idea sobre un ensayo. Se sumerge una probeta de hormigón en agua durante 48 horas. ¿Sí? Se pesa después de que se seca la superficie y se pesa después de secarla al horno. Entonces se puede calcular la absorción al dividir la viga de peso entre el peso obtenido después de haberla secado al horno. Entonces, de esta forma se puede saber la absorción que tiene el concreto en base a pesar una muestra mojada y una muestra completamente seca. En cambio, para la prueba de la permeabilidad, se coloca el hormigón como si fuera una piedra porosa y se le da suficiente altura de carga como para que el agua pueda filtrar a través del hormigón, ¿sí? Entonces, de eso se puede medir la velocidad con que circula y la cantidad y el tiempo que circula, y así podríamos medir la permeabilidad, que es unidades de velocidad. ¿Qué cosas podrían influir sobre la permeabilidad? Si hablamos acerca de los materiales, por ejemplo, cementos que tengan una hidratación lenta. Esos son poco permeables, ¿sí? También la impermeabilidad disminuye al aumentar la finura. O sea que mientras más fino sea, entonces podemos esperar de que sea más permeable, ¿no? Podríamos esperar que sea más permeable. Aquí hay un gráfico que nos muestra eso. Esta es la relación agua-cemento y aquí está la permeabilidad hidráulica. Entonces, fíjense, con hormigones en un día, a 90 días al aire, entonces funciona así. Pero la permeabilidad puede mejorar si mantengo 7 días húmedo y 90 al aire. Pero si solamente curo un día, entonces fíjense cómo es el asunto, ¿no? Bien. Hablemos acerca del vaciado. ¿Ya? El vaciado se refiere a colocar en obra el hormigón, a prepararlo, transportarlo y colocarlo en las partes correspondientes. ¿Sí? Bien. Entonces,
fíjense este gráfico. Aquí nos habla del porcentaje de la permeabilidad a los 60 días, ¿sí? Y aquí está el curado total en días desde el vaciado. Entonces, al principio, la permeabilidad es alta, ¿sí? Pero mientras más tiempo pasa, la permeabilidad va disminuyendo. Entonces, el concreto se hace más impermeable con el paso del tiempo. Así que, relaciones de agua de cemento 0,5 se tiene una baja permeabilidad. Ale, Ale. Pero después de 7 días, ¿sí? El hormigón obtiene una mejor permeabilidad, o sea, baja, ¿no? Bien. Hermeticidad al agua e impermeabilización. Para poder impermeabilizar, porque el hormigón no es impermeable, tiene permeabilidad, o sea que deja pasar el agua a través de él. Pero si vaciamos un tanque o una piscina, es de esperar que pueda atravesar por medio de esto una pequeña cantidad de agua, que es lento, pero atraviesa, ¿sí? Así que hay diferentes métodos para impermeabilizar. Hay aditivos que se pueden mezclar con el cemento y se vuelven impermeabilizantes, ¿sí? Que con una lechada junto con ese aditivo se puede empezar a planchar la losa y eso es una capa de aditivo, ¿sí? También están las fundas o las bandas geotextiles que colocadas correctamente pueden tener o lograr una superficie hermética. Hay en versión pequeñito esto, han debido ustedes ver como una especie de pegamentos plateados, gruesos, bien anchos, por metro. Entonces, eso también puede utilizarse para la hermeticidad. Pero por sí solo el hormigón no es impermeable. Necesita la presencia de aditivos, ¿sí? Para darle esa propiedad. Hay aditivos también que sellan, como el Zika, y no dejan ingresar a su interior el agua. Para todo esto hay una serie de métodos, ¿no? Para hacer impermeable y más hermético. Bien. Vamos a ver algunas recomendaciones de las condiciones para que la permeabilidad pueda mejorar. Entonces, hago el hormigón más impermeable. Este puede ser más durable. El primer paso, podríamos utilizar relaciones de agua-cemento bajas, ¿sí? No grandes, sino bajas. Baja nos referimos de 0,5 para abajo, no de 0,5 para arriba. Comúnmente en la construcción se manejan resistencias agua-cemento entre 0,6 y 0,7. O sea, bastante agua, ¿no? Pero el hecho que utilicemos menos agua y tratemos bien al concreto, pues lo hace impermeable. También otra cosa que puede contribuir es someter al hormigón a un buen curado. Hay varias técnicas de curado. ¿Cómo han visto ustedes que se curan, por ejemplo, las losas, las vigas, columnas? ¿Han visto algunas técnicas que los constructores utilizan para curar? A ver, ¿han visto algunas técnicas para curar? ¿Alguien ha visto cómo se curan las columnas, por ejemplo? Con Con agua. plástico. ¿No? Le envuelven plástico, ¿han visto? Al día siguiente lo envuelven con plástico.
Sí. Y eso evita de que haya una evaporación temprana y ayuda también al curado. En el caso de la loza, ¿qué hacen algunos? Aparte de poner plástico, ¿cómo curan? Algunos agarran y le ponen arena, ya una pequeña capa de arena, y eso van mojándolo regularmente, y la arena en su fondo retiene humedad. ¿Sí? Entonces, esa también es una forma de curar. Cuando está bien curado, evita de que se creen microfisuras por las cuales podría pasar el agua. También cuando se dosifica correctamente, es decir, se echa la cantidad adecuada de agua, el hormigón se hace más duro. No hay que pasarse, ¿no? Hay que usar un cemento certificado y también el uso de agregados bien grabados, aditivos y también que las superficies de los elementos de hormigón sean lo suficientemente lisas como para evitar que pueda ingresar agua. Bien, con eso terminamos esta parte. Vamos a la siguiente, el capítulo 9. A ver, nos comentaremos luego. Se va a acabar el tiempo.